Nadie lo sabía aún, pero en cuestión de segundos, Jesús iba a detenerse en seco en medio de una multitud enfurecida, y todo por una sola mujer a la que nadie quería ver. 12 años había vivido como una sombra, 12 años siendo rechazada, gastando todo lo que tenía en médicos que no podían salvarla. Para la gente, ya estaba muerta en vida. Para ella, ese día era la última oportunidad. No gritó, no pidió ayuda. Solo pensaba en una cosa: si logro tocar su manto, aunque sea el borde, seré sana. Mientras la muchedumbre se empujaba para acercarse a Jesús, ella se abrió paso como un fantasma invisible. Lo que no sabía era que su mano temblorosa estaba a punto de desencadenar uno de los milagros más recordados de la historia, y que en un instante Jesús detendría el mundo entero para mirarla solo a ella. El gentío se apretaba tanto alrededor de Jesús que parecía imposible acercarse. Los hombres lo rodeaban, los enfermos gritaban su nombre, los discípulos intentaban abrir camino, pero ella no podía detenerse. Cada paso era un desafío: empujones, miradas de desprecio, palabras de burla. Nadie quería tocarla porque sabían de su enfermedad, y cada roce era como un recordatorio de que no pertenecía allí. Aún así, no se detuvo. Su corazón golpeaba como un tambor en su pecho. Tenía miedo, sí, pero el miedo a seguir igual era más grande que el miedo al rechazo. Solo un toque, repetía en silencio. Y esa frase era la fuerza que la empujaba hacia adelante. Jesús avanzaba lento, pero cada segundo que pasaba podía ser el último. Ella no sabía si alcanzaría a rozarlo, y sin embargo, sentía que algo sobrenatural la estaba guiando a ese instante decisivo. De pronto, un espacio mínimo se abrió entre la gente. Era el momento. Con las manos temblorosas, se inclinó y extendió los dedos hacia el borde del manto blanco que rozaba el polvo del suelo. Y lo tocó. Al instante, un fuego recorrió su cuerpo. No era dolor, no era miedo, era vida, fluyendo por primera vez en 12 años. Supo sin necesidad de palabras que estaba sana. Su respiración se quebró, pero sus lágrimas eran de alivio. Jesús, en ese mismo momento, se detuvo. La multitud no entendió nada. Los discípulos lo miraron confundidos. ¿Quién me ha tocado?, preguntó con voz firme. Pedro respondió con nerviosismo: Maestro, todos te empujan y aprietan. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús insistió, mirando alrededor. Él sabía que no había sido un roce cualquiera. Había sentido que alguien había tocado su poder. La mujer sintió que el corazón se le detenía. Quiso esconderse entre la multitud, pero sabía que ya no podía. Jesús buscaba con la mirada, no con enojo, sino con una firmeza que atravesaba a cada persona allí presente. Cada segundo parecía eterno. El murmullo de la gente crecía. Algunos señalaban, otros se apartaban, como si su secreto ya hubiera sido revelado. Ella cayó de rodillas, temblando, incapaz de sostener más tiempo el peso de aquel momento. Fui yo, susurró, con la voz quebrada. Yo te toqué porque estaba enferma, y ahora sé que he sido sanada. Un silencio profundo se extendió por todo el lugar. Los discípulos la miraban sorprendidos. La multitud contenía el aliento. Jesús la observó en silencio, y entonces sus labios pronunciaron las palabras que ella había esperado escuchar toda su vida. Jesús se inclinó hacia ella mientras la multitud contenía la respiración. Su mirada no era de reproche, sino de ternura infinita. Hija, dijo con voz clara que resonó en todo el lugar, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. La mujer no pudo contener el llanto. 12 años de dolor, de rechazo,
de soledad, se desvanecieron en un solo instante con esa palabra: hija. Nunca nadie la había llamado así. En ese momento comprendió que no solo había recibido sanidad en su cuerpo, sino también dignidad para su alma. La multitud quedó en silencio absoluto. Algunos se cubrieron la boca, otros miraban incrédulos, y unos pocos empezaron a llorar. Nadie podía negar lo que acababa de suceder. Jesús no había señalado su vergüenza, había revelado su fe. Y ese milagro quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron allí ese día. Un murmullo estremeció a la multitud, como una ola que recorre el mar. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, pero las miradas lo decían todo. Habían visto un milagro en medio de ellos, imposible de negar. Algunos retrocedieron con miedo, incapaces de comprender cómo una simple mujer, invisible hasta ese día, había detenido al maestro con solo un toque. Otros, con los ojos brillantes, se preguntaban si ellos también podrían acercarse y recibir algo parecido. La mujer seguía de rodillas, temblando, pero ahora su temblor no era de vergüenza, sino de gozo. No había recibido oro ni poder, pero en ese instante era la persona más rica de todo Israel. Jesús se volvió a la multitud. Su sola presencia imponía un silencio reverente, como si el mundo entero aguardara su próximo paso. Nadie sabía qué haría después, pero todos intuían que nada volvería a ser igual. Jesús no se quedó en el gesto, sino que usó aquel instante para revelar algo más grande que la sanidad. Miró a la multitud, consciente de que todos estaban conmovidos por lo ocurrido, y dijo: muchos me tocan con curiosidad, otros con necesidad. Pero solo la fe abre las puertas del poder de Dios. Un silencio solemne cubrió el lugar. Las palabras resonaban como martillos en los corazones de quienes escuchaban. La mujer levantó el rostro, todavía con lágrimas en los ojos. No era solo el cuerpo lo que había recuperado, era su lugar en la vida, su derecho a caminar entre los demás sin vergüenza, su certeza de ser amada por Dios. Ese día comprendieron que no bastaba con estar cerca de Jesús. Había que acercarse con un corazón decidido, creyendo que un solo toque podía cambiarlo todo. Y esa verdad quedó sembrada en cada alma presente. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, no había persona que no hablara de lo sucedido. Cada voz repetía la misma escena. Una mujer enferma durante 12 años había sido sanada con solo tocar el manto de Jesús. En las casas, en las plazas y en las calles, su nombre ya no era el de una desechada, sino el de la mujer que se atrevió a creer. Su vergüenza había sido reemplazada por honor, y su historia corría de boca en boca como un fuego imparable. Algunos se burlaban, llamándolo exageración. Otros lo narraban con lágrimas, convencidos de que habían presenciado el poder de Dios. Jesús, mientras tanto, seguía su camino en silencio, dejando tras de sí un eco que se multiplicaba, la certeza de que la fe verdadera no necesita palabras grandilocuentes, sino un corazón que se atreva a tocar lo imposible. Con el paso de los días, la mujer volvió a caminar por las calles de su aldea, pero ya nada era igual. Quienes antes se apartaban de ella, ahora la miraban con respeto. No era solo la enferma, sino el vivo testimonio de que Jesús podía transformar lo imposible en realidad. Su historia se convirtió en una parábola viviente. Padres la contaban a sus hijos, viajeros la repetían en otras ciudades. El simple toque de un manto se convirtió en símbolo eterno de lo que la fe puede alcanzar. Muchos enfermos comenzaron a buscar a Jesús, no por curiosidad, sino porque habían escuchado de aquella mujer que se atrevió a creer cuando todo estaba perdido. Y así, el milagro que comenzó en secreto terminó iluminando a generaciones, como un faro que señala que la fe, aunque pequeña como un hilo de esperanza, puede abrir las puertas del cielo. Años después, cada vez que aquella mujer recordaba aquel día,
Sentía aún el estremecimiento de aquel instante en que sus dedos rozaron el borde del manto. No había gritos, no hubo rituales, solo un toque tembloroso y una fe que se atrevió a creer contra todo. Lo que empezó como un acto escondido en la multitud, terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más poderosos de la historia, porque en aquel momento no solo se sanó un cuerpo, se restauró un alma, se derribaron años de rechazo y se proclamó al mundo que la fe, por pequeña que sea, nunca pasa desapercibida para Jesús. Su nombre quedó grabado no por sus riquezas ni por su fama, sino porque un día se atrevió a extender la mano. Y desde entonces, cada corazón que lucha en silencio puede recordar: un simple toque de fe es suficiente para detener al cielo entero.